muchas veces es tan importante hacer un trabajo físico como que los jugadores salgan y se tomen unas cervezas y se coman una pizza solos en la intimidad. Porque ahí verdaderamente muestran quién es quién. Porque en el fútbol, quieras o no, hay cosas que son dificilísimas de gestionar. Es una competencia permanente. Hoy en día cuando dicen es que hay que querer la camiseta, es imposible que un jugador quiera una camiseta en 6 meses. Eso es vender humo, eso es mentir. Jugadores que duraron aquí 6 años, 8 O que años. la besen. Sí, jugadores que duraron aquí 6 años, 8 años, que se casaron, que tuvieron hijos, que tienen ascendencia y raíces en Manizales. A eso sí les creo. Pero esto acá cada 2 años cambian el tendido, cada año y medio se va la gente y vuelve. No, ahorita uno no saca una nómina de un equipo. No, Así sea cada 6 meses. Primero le tocaba de utilero, kinesiólogo, masajista, vigilante, gerente. El hombre vapor, va por la gaseosa, va por el agua, va por los hielos, va por todo. Entonces, ahí me tocó una época muy dura. Te digo que el Once Caldas nos dimos muchas cosas. Ellos me lo dio todo el club, pero yo también se lo di todo. Yo en ese momento hubiera dado la vida por el Once Caldas. Si a mí me dicen, ¿usted está dispuesto a morir por el Once Caldas? Ese día digo, en ese momento digo que sí. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo vivía y moría por el club. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Zurda de Soto. En el día de hoy tenemos un gran invitado, una persona que se identifica con el Once Caldas, con la ciudad, una persona que valoro mucho porque me ayudó en mi carrera profesional a formarme como persona y como jugador. Y para los que conocemos la historia del Once Caldas, es una persona con demasiada experiencia, con muchas vivencias, y le damos la bienvenida el día de hoy a José Miguel Rodas. Bienvenido, Miguel, a la Zurda de Soto. Es un placer para mí tenerlo acá. Pablito, muchas gracias. Un privilegio, un honor estar acá. Es algo que le quiero destacar porque usted sin preparación, sin ningún tipo de interiorización en este mundo de los medios y este podcast, ha logrado crear algo muy interesante que es la parte vivencial del fútbol, más allá de la táctica, de los partidos, del estrés, de los resultados, es el humano que juega el fútbol y sacarle a las personas esa dosis de sensibilidad. Lo logran algunos comunicadores con mucha experiencia, por eso de ustedes simplemente su bondad aflorando acá, su don de gente y su capacidad de análisis para tener invitados. Ha seguido todos los podcasts y de verdad que sorprendidos de ver la capacidad. No, la idea de esto es realmente que las personas, que los hinchas del fútbol o que no siguen el fútbol, sino para todas las personas, conozcan un poco más de esas personas con las que yo estuve rodeado, las que estuvieron en mi entorno, que sepan un poco más de la persona, del humano, como usted dice, no solo el jugador profesional o el amateur, sino toda esa parte humana que a veces es bien compleja y que es difícil tenerla en algunos casos cuando se llega a ser profesional, en otras que lastimosamente no se puede llegar a ser profesional, pero la parte humana creo que siempre es rescatable y respetando lógicamente a todo este gremio de periodismo. Yo no pertenezco a ese gremio, sino que esto fue una idea que nos nació a unos amigos, a los que trabajan conmigo, que están ahí atrás de cámaras, y me gustó la idea. Entonces por aquí ya han pasado algunos amigos, ex profesionales, y pues feliz de tenerlo hoy para que nos comente un poco más de su vida, de lo que es Miguel Rodas en la actualidad. Así que, hermano, este espacio es suyo. Gracias por aceptar la invitación y contémosle pues a la gente quién es Miguel Rodas. A ver, Miguel Rodas es un muchacho que nace en el barrio Los Agustinos de Manizales en el año 1975. Un barrio popular rodeado de todo tipo de ambientes. A 2 cuadras teníamos La Cañada, más peligroso que un alacrán con alas. A otro lado teníamos todo lo que era la 18, la 15. Un barrio netamente popular.
de una familia numerosa. Me fui abriendo camino en la vida a través de las ganas que tenía de no quedarme en ese medio ni en ese mundo donde era difícil salir, porque a muy temprana edad se tenía ya coqueteos con el alcohol y la droga, entonces, los cuales yo tuve también, pero me di cuenta que la vida tenía otras variables y otras variantes que quizás no las conocíamos, pero que si las buscábamos las íbamos a encontrar. No termino el bachillerato, sino voy a estudios a tercero de bachillerato, decido no estudiar más y incursiono a trabajar en lugares nocturnos, en bares, discotecas, tabernas, alejándome del alcohol y me voy a trabajar a sitios nocturnos. Ahí estuve un tiempo hasta que ocurre para mí un episodio que marca mi vida en un antes y un después, cuando se me da la posibilidad de ingresar a los locales. En ese entorno en el que usted estaban lógicamente amigos, de los cuales uno, por no seguir esos pasos, de pronto rompe esa amistad, de pronto tuvo ese momento con algún amigo que se criaron juntos y que después de la adolescencia usted dijo, no, hasta aquí llego con él porque no es lo que yo quiero. Sí, y en muchos casos yo fui ese amigo que los papás no dejaban juntar. O sea, yo era ese señalado de no se junten con él, porque a muy temprana edad conocí el licor. Y a muy temprana edad empecé a fumar cigarrillo y después otras cosas, porque desafortunadamente el barrio tiene algo y es todo el tiempo estarse midiendo. Entonces, hablando de la década de los 70, 80, la hombría se medía era en la capacidad que se tenía de hacer burradas. El más hombre era el más burro, el más hombre era el que tenía menos neuronas y más Más descabezado. Más capacidad de hacer cosas que atentaran contra su propio bienestar. Y en esas uno quería ser el chacho del barrio y no se daba cuenta que estaba caminando por una delgada línea entre quedarse en la droga, quedarse en el alcohol, entrar a un mundo delictivo o surgir y salir adelante. Yo tengo una foto del colegio, de la escuela, quinto de primaria, donde cerca de el 75% de los hombres ya no existen. Murieron, los mataron, terminaron en la indigencia. Ya todos bordeamos los 50 años unos, yo ya pasé por los 50 años, y hay unos que están en unos estados muy deplorables, más o menos un 20% nos conservamos bien, creo yo, y los demás pues sí, lastimosamente coquetearon con lo que no se debía coquetear, y cuando de pronto la vida les hizo un llamado no lo atendieron y desafortunadamente quedaron ahí. De esos que usted menciona, pocos que de pronto están bien, ¿mantiene contacto con ellos o ya no? No, hace poquito pensaba en eso. La vida nos va separando de personas que cumplen unos papeles fundamentales en nuestra vida. Este tema del diario vivir nos quita o nos separa de personas que jugaron un papel fundamental. Los amigos de la escuela, creo yo que a uno le dan una cátedra y lo forman como amigo, porque el que en la escuela es mal amigo el resto de la vida, porque ahí uno es más puro, ahí uno es más esencial. En el colegio uno ya empieza a coger más mañas y a ver más competencia, pero lastimosamente esta vorágine de la vida, este pasar de los años, nos hacen frecuentemente ir cambiando de amistades, cambiando de parejas, cambiando de lugares, escenarios, y todo el tiempo se nos van presentando cosas nuevas hasta que, yo creo que hasta que echamos el polvo a tierra, que es la familia. Ahí ya nos quedamos. ¿Cuántos años fueron más o menos en ese entorno, en este barrio, los agustinos? En ese entorno fueron aproximadamente hasta los 18, 19 años. De eso de llegar a la casa con machetazos, puñaladas, de despertar en un servicio de urgencias, llamar a mi mamá. No, es que él tiene un tubatórax porque le pegaron 2 puñaladas en un pulmón. No, está acá porque le pegaron un machetazo en una pierna. Y
Y yo hoy lo veo con asombro. Digo, uy, yo vivía muy mal, pero era lo que había en el momento, lo que me gustaba. Me gustaba esa adrenalina, ese ímpetu, me gustaba tener esas sensaciones que da ese falso poder de estar cerca a cosas que hoy no conviene estar. Y bueno, también lo hice, estoy hablando de hace 30 años, donde la humanidad y donde Manizales y donde los entornos eran otra cosa. Hoy por hoy estuviera ya en un 432 hacía rato, un 4 tabla y 32 clavos. Más o menos. Entonces, cuando llegas de salvavidas, Miguel? Porque yo tengo una amistad con Miguel de 27 años más o menos. Y hasta ahora me vengo a enterar de esas cosas. Ese O sea, salvavidas llega, yo nunca me voy a olvidar, jamás en la vida. Yo trabajaba en bares de la galería, en bares del centro, en diferentes tipos de negocios. Tomaba mucho y un día estaban rifando un pase doble para ir a un partido de fútbol. Un programa de radio de RCN lo rifaba. Yo llegué del bar y marqué. Preguntaban, nunca se me va a olvidar, jugador del 11 que tiene apodo de actor de Hollywood. La gente llamaba y decía un montón de cosas y yo dije, pues Rambo, el Rambo Sosa, jugó en el 11. Marqué y me contestaron de RCN y yo, bueno, es para participar en el programa. Sí, claro, yo creo tener la respuesta. ¿Cuál es? El Rambo Sosa. Claro, hermano, se ganó un pase doble, ¿qué tal? Entonces llamé al dueño de la discoteca y le dije, don Carlos, reempláceme hoy como iba a fútbol. Me dijo, no, pues yo, no, mandó un reemplazo. Y pequeñas cosas cambian la vida completamente. Me tocaba ir a la sede de Barrio Estrella, una casa vieja, a reclamar el pase. Cuando yo voy a reclamar el pase me lo entrega una amiga de colegio, de un colegio cercano, y ella vive acá muy cerca, se crió, yo por eso este sector lo conozco muy bien, Carmenza Orozco. Nos encontramos y me dice, hola Miguel, ¿qué más? ¿Qué es de su vida? Hola Mencha, ¿qué más? Miguel, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo, administro una discoteca. ¿Y usted en el 11? Me dice, sí, yo soy la secretaria acá. Era cerca de mediodía y me dijo, espera para que almorcemos. Fuimos a almorzar y en el almuerzo me va soltando semejante perla y me dice, necesitamos quien reemplace el mensajero 15 días que se va a vacaciones. Y yo, aquí estaba. Pero usted no está trabajando. Y yo, no, yo entrego las llaves hoy mismo de la discoteca. Y mañana madrugo a trabajar. ¿Usted tiene moto? Yo le dije que sí, yo no tenía. Me conseguí una moto prestada y llegué al otro día al Once Caldas a las oficinas. Las oficinas del Once Caldas parecían lo que quedaba de una orquesta cubana en una gira por Estados Unidos, eran 3 personas. no queda nadie ya. Ahí eran 3 personas. Las oficinas del Once Caldas eran 3 personas, era el gerente, la conserje y 2 personas más. Yo todo el tiempo en el centro y me mandaron a hacer vueltas de bancos, conocí a mucha gente de los bancos por el tema de las discotecas. Y ahí estuve 3 semanas, reemplazando esas vacaciones, levantándome temprano, acostándome temprano, madrugando, y dije, esto es lo que quiero, esto es lo que yo quiero para mi vida. El doctor Jairo Quintero me dijo, lo vamos a seguir llamando. Después resultaron unas oficinas para pintar y decía, ¿usted nos pinta estas oficinas? Y yo las pinto. Las pinté. Después resultó un tema de una boletería. Hice unos trabajos con una boletería. Y uno de los vigilantes de la noche entró en una cirugía en el estadio y yo fui a celar el estadio por la noche. Hace aproximadamente 3 meses. Se lava de día, se lava de noche. Íbamos rotando. En la sede de la Estrella vivía un viejito llamado Rafael. El viejito también se enferma y le tienen que hacer una cirugía. Buena bruja me conseguí yo, enfermé 2 de 1. Enfermo a todos. El viejito también se enferma y me dicen que si quiero cuidar las oficinas de la Estrella. Yo, claro. Me vi todos los partidos que habían en VHS y en Beta, porque yo llegaba a las 6 de la tarde y al otro día me iba a las 7 de la mañana, 8 cuando llegaba el personal. Pero eso sí, los viernes entraba a las 6 de la tarde y me iba los lunes a las 6 de la mañana. A mí me llevaban el almuerzo y la comida ya. No pasaba todo el fin de semana ahí. Todo el fin de semana, solo, encerrado allá. Encerrado es un decir, que tenía las llaves, pero tenía que estar allá. Cuando era festivo era mucho más. Entonces, en épocas donde no había cable ni nada, habían 2 videocaseteras y yo me la pasaba viendo partidos. Viendo partidos para entretenerme y oyendo música.
En vista de que yo quería quedarme, entonces en el año 96 a mí me dejan haciendo oficios varios, lo que resultara, pero con un salario de medio tiempo, 120.000 pesos mensuales. Miguel, qué pena. Y antes de llegar así al Once Caldas o de adolescente, hincha del Once Caldas. Sí, O sí, y usted fui no fue tanto de fútbol, hincha del Once Caldas, fui miembro de la Danza del Gol. Con la Danza del Gol no oriental. tengo más millas con la Danza del Gol que con Avianca. Eso, Sí. Barranquilla, Bogotá, Cúcuta, Cartagena, pero era un barrismo muy diferente. Yo estuve en la Danza del Gol muchos años, nunca una pelea. Tomábamos cerveza, tomábamos trago con las otras barras. Llegábamos a Medellín, a Cali, a Bogotá, nos recibían con sancochos, sándwiches, hamburguesas, cerveza. Igual hacíamos nosotros acá. Entonces era otro barrismo, era un barrismo más artesanal, menos industrializado como el de ahora. Entonces, sí, siempre hincha del Once Caldas y también alguna salvedad. En esa época se era hincha de América o Nacional también, porque eran los equipos que siempre asomaban. Yo era Que están en Copa Libertadores. admirador enfermo, que tuve la oportunidad de decírselo personalmente en un Once Caldas Santa Fe, de Ricardo Gareca. Para mí, yo no soy de usar la palabra ídolo, no me gusta. Pero cuando yo era pelado, el referente mío era Ricardo Gareca, me gustaba la forma como jugaba. Entonces, en el año 96 ya don Jairo me dice, a ver hombre, y alguna Se le aprendió el hablado y todo. Sí, don Jairo va a dejar trabajando acá, ni riesgos. Don Jairo, yo me quiero quedar acá, deme la oportunidad. Me decía, no, usted aquí no va. Espere que resulte la oportunidad de meterle. En el año 96 yo hacía de todo hasta que llegó el gran día en que el utilero de la profesional no fue, llamaron al utilero de la segunda división para que fuera a reemplazar al del equipo profesional. Y el profesor Ferry Marín fue a decirle al gerente que necesitaba quien lo asistiera en el entrenamiento. Me dijo, Miguel, ¿usted le midía eso? Y yo ya con los balones aquí encima, y yo, claro, doctor, yo sé todo eso, yo sé cómo es la cosa. Yo le dije, me acuerdo, nunca me olvidé, profe, si usted me dice que le entreno, tírame 20 veces con esta tula, por un barranco, yo me tiro. Eso es lo que me toca hacer a mí, yo lo hago. Se puso a reírse y me dijo, no, es mucho más fácil. Y ahí ya quedé oficialmente vinculado con el Once Caldas de planta para iniciar el año 1997. El 14 de febrero del año 1997 tengo el contrato todavía guardado como un gran recuerdo. Don Jairo Quintero me hizo un contrato como utilero, dice, ¿no? ¿Y quién está de entrenador ahí en el equipo profesional? Ferry Marín. ¿El equipo profesional? No, el equipo profesional estaba Orlando Restrepo. Orlando se va y viene Javier. Y Javier, entonces yo era utilero del equipo de la primera C en la mañana. Y en la tarde tenía que ir al equipo profesional. Y en la mañana estaba con Ferry. En la mañana estaba con Sergio y con Ferry. Y en la tarde, equipo profesional. Entonces ahí ya empecé a hacer amistad con Fabián Martínez, con Juan Henao, con Robeiro. Yo siempre he sido conversador, he sido tintero, entonces no fue difícil. Y como en esa época los jugadores de fútbol eran menos procesados y más auténticos. Era muy normal que un jugador de fútbol en un avión o en un lugar determinado entablara una charla con uno como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces ahí empieza ya verdaderamente mi andadura como utilero de las dos categorías, del equipo profesional y de la segunda división. De esos primeros grupos en los que usted conformó, ¿con quién tiene algún recuerdo así bonito, una buena amistad? Mencionó ahorita a Juan Carlos Henao, Robeiro. Sí. ¿Y de la primera C? No, con todos. Yo, bueno, Sebastián Moreno, el portero, Sí. porque no vive en Manizales, pero tenemos muy buena relación. Con Barbá, el otro portero, Jorge Iván Arango, con Lenis Moreno, con Central. Nicolás Solís, el que decía, bájame la tenis, Sí, con sí. Nicolás Solís, con Cacha, con Cristian Diosa, Osvaldo Martínez, con los Tata y Pimpón, que son de Villa María, donde actualmente vivo. Era un muy buen equipo, era un equipo que venía haciendo todo el recorrido y jugó finales de la primera C en el año 95-96. Con ese equipo fuimos a la selección Caldas a Medellín, haciendo una gran presentación porque es que era un equipo tremendo. Era un equipo que
que se dio el lujo de prestarle jugadores de la primera C a la primera B. UEA fue a Deportivo Antioquia, Pimpón, Tata fue a jugar a Lanceros Boyacá. Era un equipo de Walter Diosa. Diosa, era un equipo de categoría. Nosotros dábamos cátedra de fútbol a cualquier estadio de Colombia. Pues esa fue mi primer contacto con el equipo porque la mayoría era reservas de Once Caldas, pero con la selección Caldas sub-23 fue donde yo, pues prácticamente ahí entablamos Claro, o nos conocimos, mejor año dicho. 97, eso eran equipos, bueno, yo me propuse no demeritar lo anterior, pero eran equipos donde el que llegaba por condiciones, o sea, porque había pasado un montón de filtros y porque realmente merecía ponerse la camiseta del departamento o merecía ponerse la camiseta de la primera C, porque el nivel era tremendo. Yo me acuerdo cuando jugábamos en Buga, cuando jugábamos en Cali, Mayer Candelo, Arley Betancourt, Peladitos, o sea, esa camada de los 90, inicios de los 2000, era un talento tremendo. O sea, ahí era verdaderamente talento, porque el fútbol no estaba tan prostituido. Entonces era el que tenía para jugar, jugaba. Condiciones. Porque en esa época, pues, la gente más pobre que Lázaro, ¿a quién le iban a pedir algo? La gente no tenía. En esa época el que tenía para jugar era porque realmente tenía condiciones natas para jugar al fútbol y empezaba a hacer los procesos. El fútbol en su caprichoso mundo decía, este sí, este no. Se quedaron muchos muy buenos, pero realmente ahí era un nivel muy alto el que se tenía. Durante ese tiempo en las reservas, o que usted dice que iba a los dos equipos, seguía con los problemas, no problemas, o lo seguía acompañando el tema del cigarrillo, del alcohol. Sí, claro, porque esos son amigos que uno los llama cuando uno quiere, pero ellos no se van cuando uno les dice que se vaya. Es lo más tenaz de eso. Uno llama al trago, uno llama a la droga, uno llama al cigarrillo y ellos vienen presurosos, pero un momento de la vida que uno les dice váyanse, dicen no, es que no es cuando usted quiera. Ahí toca que empezar a luchar contra un montón de cosas. Pero yo ya tenía algo en la vida y era una motivación. Yo ya quería iniciar mi vida laboral y Dios me mandó ese salvavidas. Me dijo, hermano, si aquí no va bien, por aquí van a pasar cosas, venga para acá. Por eso yo nunca pedí ir y estuve 22 años. Por eso cuando me fui con la misma naturalidad con la que llegué. Le pregunto eso porque pues más adelante vamos a hablar de ese tema del alcohol y del cigarrillo. ¿En qué año ya usted pertenece al equipo profesional, ya sin ir al equipo de reserva? En el año 98. ¿O quién lo lleva? ¿Quién lo lleva al equipo profesional? No, en el año 98 arranca, para mí, para la forma que yo tengo de entender mi paso por el Once Caldas, en el año 98 el Once Caldas empieza a construir una nómina, un título y la Copa Libertadores. Ahí arranca, porque arranca una filosofía de la gente, de los hinchas, de los periodistas, de los dirigentes y de los mismos jugadores. Aquí hubo jugadores que duraron 8 años, algo que hoy por hoy es impensado. No, ahorita eso no se ve. Entonces en el año 98 el profesor Javier me dice, oíste hombre Miguel, yo te voy a llevar a vos a la pretemporada, hombre. Yo veo que vos la vas muy bien con estos muchachos y lo entretenés mucho. Le dije, bueno, señor, yo le agradezco, profe. Nos llevaron, se estuvo conmigo, en la Ceja, Antioquia, por allá un monasterio olvidado para eso, que asustaban y todo. Entonces ahí empezó ya mi estadía como utilero posicionado en el equipo profesional. Ya no volví a las divisiones menores. Y a partir del año 98 ya tenía yo la posibilidad de estar únicamente con la plantilla profesional. De los jugadores con los que usted inició, en la actualidad, ¿con quién tiene una relación con así muchos, de amistad? No, con casi todos. Es que, Elkin, yo no quiero, yo me prometí muchas veces no tratar de desvirtuar lo de ahora, pero es que el jugador de antes era auténtico, o sea,
Era una persona normal, sin facetas, sin dobleces, sin... Hoy jugué bien, entonces voy a saludar a todo mundo, pero mañana no, porque no me fue bien en la cancha. No, no. El fútbol de antes era como trasladar el barrio al estadio, porque así sentía yo que era para mí el fútbol de antes. Robeiro, que era un jugador gigantesco desde la parte del liderazgo, desde lo que él representaba para el grupo. Era el más recochero de todos, era el que más confianza te daba, era el que más te acercaba. Foro, que era un man grande, recio, era un padre para Pacho uno. Foronda. Sí. Weimar Villegas, con su habladito y con su vainita, también. Entonces, para mí llegar y dejar un barrio popular lleno de amigos, lleno de gente, y encontrarme en un estadio con un montón de gente que juega al fútbol profesional, pero que lleva el barrio en la sangre y que es de barrio también. ¿Se sintió usted? Sí, estábamos nadando en aguas conocidas. Era muy agradable ese entonces porque yo no sé si usted recuerda a Elkin, pero un entrenamiento empezaba a las 8 y a la 1 de la tarde entonces estábamos en el camerino. Oyendo música, mandábamos por empanadas, por pintado, riéndonos. Yo tenía una piecita que eso era una guarida, para una ratonera. ¿Y cómo hay que Javier Álvarez le decía que usted los entretenía? ¿Por qué? Porque yo le echaba cuentos, los imitaba, nos reíamos. Y a veces descomprimir eso en el fútbol es muy importante. Muchas veces es tan importante una charla táctica como que un equipo se ría. ¿De qué? De ellos mismos. Muchas veces es tan importante hacer un trabajo físico como que los jugadores salgan y se tomen unas cervezas y se coman una pizza solos en la intimidad. Porque ahí verdaderamente muestran quién es quién. Porque en el fútbol, quieras o no, hay cosas que son dificilísimas de gestionar. Es una competencia permanente. Los laterales contra los laterales, los volantes contra los volantes, los delanteros contra los delanteros. Pero lo más bonito de todo era que todo el mundo competía, pero todo el mundo se respetaba y era una competencia con respeto. Cuando eran las prácticas de fútbol de la nómina A y la nómina B, eso era a muerte. Después el técnico tenía la difícil tarea de elegir quién jugaba. Pero mientras el técnico elegía, los demás jugadores eran amigos, pero amigos de verdad. Y los que no eran amigos se solidarizaban con una camiseta. Por eso hoy en día cuando dicen es que hay que querer la camiseta, es imposible que un jugador quiera una camiseta en 6 meses. Eso es vender humo, eso es mentir. Jugadores que duraron aquí 6 años, 8 años. O que la besen. Sí, jugadores que duraron aquí 6 años, 8 años, que se casaron, que tuvieron hijos, que tienen ascendencia y raíces en Manizales. A eso sí les creo. Pero esto acá, cada 2 años cambian el tendido, cada año y medio se va la gente y vuelve. No, ahorita uno no saca una nómina de un equipo. No, así sea cada 6 meses. La nómina de 98 era Henao, Robeiro Moreno, Edison Cardona o Alexander Lemus. Era Francisco Foronda o Weimar Villegas, a veces alternaba Jairo. En la mitad jugaba Ancísar Valencia, Rubén Darío Velázquez, Arnulfo Valentierra, uno de los cracks más grandes que yo vi en mi vida, Jorge Leonardo Salcedo Ibarra, Edwin Congo, Sergio Galván. Era un equipo estelar. Ese equipo, repetir un equipo de esos es muy complicado. ¿Por qué? Porque era un montón de talentos puestos al servicio del club. Porque es que cuando es el club era la mamá de todos. Nadie quería figurar por encima del club. Todo mundo lo que hacía, lo hacía pensando en que el club creciera. Porque en ese entonces teníamos 2 uniformes, uno blanco y uno azul. Se acababa el entreno en la mañana y me tenía que ir a lavar el blanco para tenerlo para el otro día, y el azul quedaba lavándolo hasta las 9 de la noche en el estadio para poderlo tener para el otro día. Y el agua las empacábamos en bolsitas de la llave y las echábamos en una bolsa grande, y muchas veces llegaba el pana, que era el que nos transportaba, y decía, no muchachos, hoy al entreno no los llevo, me están debiendo como 6 meses de transporte y yo no los llevo. ¿Verdad, Miguel? ¿Cómo era un día normal de entrenamiento? Para Miguel. Era duro, era llegar muy temprano y tener listo todo el material. Dependiendo del preparador físico, su trabajo, había que tenerle conos, estapas, tapas, cintas, balones. Fuera de eso, podemos hablar de una nómina de más o menos 35 jugadores profesionales. Entonces eran 35 pares de guayos, 35 pares de tenis. Había que llevar hidratación, había que llevar todo lo que el preparador físico y el técnico necesitaran, botiquines, todo eso
muchas veces cuando yo le digo que el pana no nos llevaba porque no le habían pagado, lo teníamos que llevar al hombro hasta arriba, hasta Torres Panorama, esperar que nos parara un bus de la ENEA y decirle que le pagamos los puestos de atrás, con Carlos Cárdenas y yo, que éramos los utileros, para poder montar toda la utilería, bajarnos en el bosque y empezar a cargar todo para bajarlo ahí al bosque donde fuera el trabajo. Porque en ese entonces no había bus. No había bus, no había agua, no había un montón de cosas. A mí me tocó una transformación tremenda del club. Tremenda, porque el club pasó de no tener nada a ganar la Copa Libertadores, a estar en Tokio, a estar en Corea. Pero nunca me voy a olvidar que yo llenaba las bolsitas de agua de la llave. Después llegó un montón de bebidas, llegaron ensures, llegaron un montón de geles, hidratos, sustratos, nitratos, y el fútbol no era tan complicado. Era jugar en Santa Marta a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Pero si el partido era televisado, el partido era a las 11. Y el día para un viaje, ¿cómo era la logística de todo eso? Era muy similar, pero era llevar mucho más equipaje. Los 2 uniformes titulares de competencia y un uniforme alterno o 2 uniformes alternos, que era por si de pronto se presentaba algo de alguna similitud con el rival, y dependiendo el lugar donde se jugaba, pues uno tenía más o menos trabajo. Por ejemplo, partidos en la costa eran 4 neveras, era un montón de cosas. Por ejemplo, en ese entonces no habían bebidas hidratantes. ¿Qué hacía el médico Osorio? Consomé de pollo, una ollada, se ponía a enfriar y a los jugadores se les daba un vaso de consomé de pollo frío. Ese era el Gatorade de la época. Redoxón, que era la pastilla que sabía naranjita y que se echaban 1 litro de agua. Ese era el Gatorade de la época. Panelita, una cocada. ¿Y usted viajaba solo como utilero? Elkin, yo viajé solo como utilero, kinesiólogo, desde el año 99 hasta el año 2010, que llegó Juan Carlos Osorio y me dijo: hermano, yo le voy a hacer que el utilero viaje con usted porque a usted le toca muy duro. Yo a Japón llevé 1000 kilos de equipaje. Y si no es por usted, los jugadores, yo todavía estaba moviendo para no, es que canastas, esa es otra historia para... O sea, si no es por usted, los jugadores, yo todavía estuviera por allá. Entonces, claro, uno veía que iban 10 directivos con las esposas. Y el utilero iba solo. Y el utilero le tocaba de utilero, kinesiólogo, masajista, vigilante, gerente. El hombre va por la gaseosa, va por el agua, va por los hielos, va por todo. Entonces, ahí me tocó una época muy dura. Yo digo que el Once Caldas nos dimos muchas cosas. Ellos me lo dio todo el club, pero yo también se lo di todo. Quedamos completamente a paz y salvo con la institución, porque ellos me formaron y yo les entregué mi juventud. ¿Cómo vivió el título del 2003? Para mí es el título más lindo por encima del de la Copa Libertadores. ¿Por qué razón? Porque veníamos con 50 años de gente que solo sufría, que solo decía jugamos como nunca y perdemos como siempre. Entre ellos mi papá, que está en el cielo, me decía: no, nosotros nunca vamos a ganar, nosotros nunca vamos a ser campeones. Armamos equipos buenos y por ahí nos entusiasmamos, pero campeones no. No, ¿de dónde? ¿Con qué ropa? Pero ya en el 98 el fútbol nos empezó a decir: hey, por ahí es la cosa, están haciendo cosas buenas, están haciendo las cosas bien. Porque en el fútbol usted puede meter tecnología, plata, ciencia, de todo, pero si en el fútbol no hay buenas personas, usted no va a ganar. No va a ganar. Usted puede sacar la ouija y sacar las esferas del dragón, pero si usted no tiene buenas personas con usted, no va a ganar. Porque pegan el palo y sale, o porque pegan el palo y entra. Eso influye en el ambiente de las personas con las que usted está. Y como la humanidad se ha ido deteriorando, el fútbol también. El fútbol ha ido perdiendo esa mística, esa esencia, ese somos amigos por esta camiseta y usted y yo nos respaldamos a muerte. Yo no sé si usted se acuerda de una reunión que hubo, que este es un caso muy puntual de cómo los grupos se gestionan. Había, antes de la Copa Libertadores, en esa pretemporada, los equipos A y B, las prácticas nunca terminaban, porque los voleos de trompadas y de patadas y todo, había mucha irascibilidad y había mucha vehemencia para disputar. Y yo me acuerdo que una vez Henao
citó a todo el plantel, a Presto, a comer hamburguesa, a tomar cerveza. Y ya al calor de la cuarta, quinta cerveza, confrontaron al Chusco y a John. Y John le dijo, es que usted a mí no me cae bien, y Chusco le dijo, y usted a mí tampoco. Cuando pite el árbitro, me hago matar por usted. Y cuando pite el árbitro para terminar el partido, usted me sigue cayendo mal. Pero mientras usted y yo defendamos la misma camiseta, yo me hago matar por usted. Usted es hermano mío en la cancha. Eso se sintió. Claro, y uno ver subversivos del calibre de Diego Arango, del Chusco y de John en una cancha. Manes que jugaban, Chuck Norris es un bebé de pecho y Stallone es un boy scout al lado de esos manes. Genios tan disímiles, personas tan complicadas, historias de vida tan duras. Y pitaba al árbitro y era verdad, mataban o morían uno por el otro. Entonces, en ese aspecto, y volviendo al título del 2003, para mí es el título más bonito que tuvo el Once Caldas. Porque fue el que abrió la puerta, el que dijo, venga pues Once Caldas, que es que usted también tiene como probar las mieles de esto. Porque ya se había probado que se había hecho bien. Todo el mundo lo hacía bien, todo el mundo lo hacía con pasión. La gente quería ser útil, no importante. Hoy por hoy a la gente no le sirve ser útil. Hoy por hoy la gente quiere es importancia. Yo soy el jefe, yo, las cámaras, yo, tal cosa, yo. El fútbol se volvió una mano de egos tremenda. Todas las profesiones de hoy quieren estar en el fútbol. Abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, todos. Porque el fútbol da dos cosas. El fútbol da plata y da imagen. Todo el mundo habla. El tal del Once Caldas, el del Once Caldas, el del Once Caldas. Y da plata. Pero ¿qué le deja la gente al fútbol? Eso es lo que se tiene que preguntar uno. Bueno, ¿yo qué le dejo al fútbol? El fútbol me da plata, me da prestigio, pero ¿yo qué le doy? ¿Yo qué le entrego al fútbol en contraprestación? Porque es que la gente llega al fútbol y lo coge como la vaca y deslecha al fútbol y no le devuelve nada. Ahí es donde quedan debiendo. Claro, y al fútbol hay que darle también. Porque el fútbol es una caja de resonancia. Usted le da al fútbol, el fútbol le devuelve. Usted le da al fútbol ¿cuándo? Cuando usted orienta a un jugador joven. Cuando usted lo sienta en la mesa y le dice, hermano, coja el cuchillo con esta mano, el tenedor con esta. Usted le da al fútbol cuando le dice a un jugador, venga, le enseño a abrir una cuenta bancaria. Venga, le enseño a crear un correo electrónico. En un avión no se pare como un loco, hermano, siéntese. En un hotel de 5 estrellas donde nos lleva el fútbol, no se come con la mano. Cuando usted le da al fútbol, el fútbol le devuelve. Y la gente dejó de darle al fútbol, y el fútbol dejó de dar también. Son temas que son muy claros y que se ven hoy en día, a diario. Sí. La gente quiere lo que da el fútbol. Plata y prestigio. Imagen. Si el fútbol no diera plata, la mitad de la gente no estaba. Porque el fútbol, como todo en la vida, es una pasión, es una vocación. Con eso no se aprende. Eso no se aprende, ni eso viene, ni eso lo venden. Esa pasión y esa vocación no. No, eso tiene que venir de adentro, eso nace. Que a uno se lo lleven una semana, de domingo a domingo, sin celulares y sin nada, para el Nevado del Ruiz, para el Hotel Termales del Ruiz. Que lo más tecnológico que había era un transistor de AM. Trabajar doble jornada todos los días y comer lo mismo todos los días. Una semana entera en el Nevado. Para eso hay que querer el fútbol, porque cuando eso nadie cobraba. Entonces, y dormir, estaba era porque quería el fútbol. Y dormir con una cama que parecía mojada. A la cama había que regalarle una llave de aguapanela para ponerla a calentar. Eso era, o sea, nos tocó una época donde se lo dimos todo al fútbol, por eso el fútbol nos dio tanto. Por eso, lo que yo le decía al inicio de la charla, si usted no tiene buenas personas y si todas las personas no van enfocadas a lo mismo, por mucho que usted quiera, el club no va a ganar. Porque si el fútbol fuera de plata, a Arabia Saudita nadie le ganaba un mundial. Si el fútbol fuera de plata, los países ricos y los equipos ricos no tendrían cuándo perder. Yo creo que la épica más grande del fútbol colombiano en toda su historia, respetando los 2 títulos de Nacional, más el primero que el segundo. Los niveles de exigencia nuestros fueron tremendos. ¿Y qué había ahí? Talento humano, no había más.
talento humano, no había más nada. Ahorita hablamos de la Copa. ¿Qué recuerdo tiene de la final del 2003? No, ¿O con qué se queda? Me quedo con varias cosas. Una, con ver el equipo completamente blanco. El estadio parecía una gigantesca mota de algodón. Era blanco, totalmente blanco. Me acuerdo de ver personas llorando, desconsoladas una vez que el árbitro pitó. Me acuerdo ver a don Jairo casi sin ser capaz de hablar de la emoción tan grande que tenía. Me acuerdo de un montón de detalles, como la fiesta que nos hicieron en el Hotel acá en Villa Kempis. Todo tan precario, pero con tanto corazón. De llegar y darnos un consomecito con un pancito de comida y ponerle a uno media aguardiente, porque era lo que había. Yo me acuerdo que disfrutábamos mucho la escasez. Y esa escasez nos hizo ser... Facundo Cabral decía algo que es muy bonito, decía, dichosa el hambre que me mantiene despierto, claro. El hambre a uno lo mantiene despierto, cuando uno está lleno ya se duerme, ya de pasar, cuando el gato ha comido, los ratones le pasan por un lado, ¿no? Ya comí cachavo, ya no tengo afán. Dichosa el hambre que me mantiene despierto, nosotros teníamos hambre de todo, hambre de ganar, hambre de jugar, hambre de competir, hambre de que el club ganara, porque a la larga todos derivábamos del club. Ese título para mí fue muy bonito, porque el de la Copa fue inesperado, este sí era esperado, porque en el 98 estuvimos en la antesala, yo no digo que porque una cosa a la otra, en Cali nos mamamos 4 y nos dieron un baile, aquí en Manizales no fuimos capaces de hacer un gol que nos llevaba a otro partido, el Cali fue justo campeón en esa final, pero si analizamos los números, obviamente nosotros teníamos que haber sido campeones mucho tiempo atrás por toda la cantidad de puntos que le en el 98, Cali. sí. No, en el 2003 ¿qué recuerdo aquí como para que ese día en el almuerzo nadie fue capaz de probar algo? Todos nos mirábamos, no sabíamos, o la ansiedad pues de que empezara el partido era muy grande que no nos dejó comer. Lo que pasa es que es que también veníamos de ese proceso de intoxicación, que fue un proceso durísimo, que yo no sé por qué la historia no lo recuerda como otra de las quijotadas que hizo este equipo. Un equipo que va a jugar contra el Cali, un partido crucial que tiene que sacar puntos. Sí. De manera delictiva, la gente que nos alimentaba intoxica al equipo adrede en nuestra finca, en nuestro lugar. Yo esa intoxicación, uno ver jugadores en un patio vaciados en vómito y vaciados en diarrea, con su vida en riesgo además, por una deshidratación masiva que pudo haberse llevado alguno de ellos. Sábado, domingo, gente hospitalizada, botellas de suero iban y venían. Y la DIMAYOR nos dice el lunes a las 4, con gente que todavía tuvo que jugar con pañales desechables porque alargaban y porque daban una carrera inmediatamente se hacían encima. No, y a los 2 días teníamos que jugar. Y a los 2 días Santa Marta a las 3 de la tarde. Entonces son cosas que hoy por hoy, con toda la ciencia y la tecnología y con todo el modernismo, pues sería impensado. Entonces, obviamente, hablar de ese tipo de cosas, pues uno tiene que haberlas vivido para poder decir qué se sentía. Era el temor escénico de la final que quedó atrás, porque la mayoría volvieron a estar en una final, y era el temor escénico de quedarle mal a una afición que llevaba 50 años esperando un título, 50 años, que si nos vamos a la letra menuda, un título que nosotros cogimos y lo pusimos en el escudo, pero que realmente no era del Once Caldas como tal. Entonces, ese día para mí, el 8 de marzo del 2003, quedará escrito en la historia como un día glorioso para la vida de mucha gente, para la vida de 5 generaciones, y ese día es el cigarrillo. Ahí hizo 8 de junio. 8 de junio del 2003. Ahí usted hizo la promesa. No. ¿Cómo fue ese tema? La promesa fue que almorcé y yo fumaba cigarrillos Kent, que ya no se ven. Cargaba mi paquetico. Almorcé y me acosté a fumar un cigarrillo Kent
y me mandé una bocanada de humo y se me fue con saliva y me pegué una ahogada que le cuento una cosa, que yo quedé verde, morado, los ojos me lloraron. Cogí ese paquete de cigarrillos, hasta aquí llegaste conmigo y los tiré por una ventana y hasta ahí. Nunca me volvió a fumar. Yo pensé que era... No, esa fue la de tomar. En la Copa Libertadores ya le prometí al señor de todos los penaltis. No vuelvo a decir grosería, no vuelvo a tomar. Y dijo el señor, hombre, ya prometer tanto que ustedes van a ganar. Pero sí, eso fue en la final contra Boca. Y sin tomarme ni siquiera una cerveza duré 10 años. Yo le dije al señor, 10 años que no me tomo un trago. Y duré 10 años sin tomar un trago. Ni media cerveza. Ni con la tusa que tuvimos para Antioquia. No. Ese día ni siquiera quise fumar tabaco. Que todos, el señor llegó con unos tabacotes. Ese día ni siquiera quise fumar tabaco porque me daba miedo recaer en el cigarrillo. Bueno, en Copa Libertadores, ¿cómo vivió usted la interna del grupo, en el camerino? Todo lo que hacíamos ahí dentro del camerino. Yo creo, Elkin, que dejando de lado la modestia, si alguien vivió la Copa Libertadores a plenitud, fuimos nosotros. Viajaban los mismos. El cuerpo técnico del Once Caldas en ese momento era Luis Fernando Montoya, Panelo, no viajaba, Juan Carlos Ángel, el médico Osorio y Miguel Rodas. Esa era la gente que viajaba. Todos los directivos. Y no era una nómina amplia. No. Yo he visto, ahora que el Once Caldas jugó Copa Sudamericana, y Ave María, eso sale gente de todo lado, el analista de video, el ayudante del ayudante, el gerente de asuntos sin importancia, eso salía gente por toda parte. Que nutricionista, que una cosa, bacano que el club haga eso. Nosotros ganamos una Copa Libertadores a punta de agua y con 16 jugadores dando la vuelta por Sudamérica, porque por costos el vuelo que iba a Bogotá, Buenos Aires era muy caro, entonces teníamos que ir a Panamá, después bajar a Perú, ahí quedarnos 3 horas, después ir a Chile, ver el amanecer en Chile, apenas amanecía en Chile, ahí sí podíamos salir para Argentina. Un vuelo de 6, 7 horas que nos hubiera evitado muchísimo desgaste, lo hacíamos en 16, 18 horas. Y viajábamos 2 días antes de un partido, donde llegábamos contra el tiempo, a medio entrenar, a tratar de hacer algo y a salir a matarnos en la cancha. Los hoteles eran muy buenos, pero todo era muy precario, Elkin. Nosotros fuimos expertos en escasez, y escasez de todo, de lo básico hasta lo ostentoso. Don Jairo me decía, ¿y por qué se gastan tantas inyecciones? Don Jairo, hay que ponerles inyecciones. ¿Y por qué tantos alimentos? Guárdeme los tarros vacíos y me los trae aquí. Listo, don Jairo. Pero, o sea, se optimizaba el recurso y se tenía una escasez tremenda. Pero como todos amábamos lo que hacíamos y amábamos la institución, eso sacaba de nosotros esa parte evolutiva que necesariamente solo la tiene el que está completamente comprometido con la institución y con lo que hace. Por demás, ¿no? La plata genera la sensación de saciedad. Pero yo en ese momento hubiera dado la vida por el Once Caldas. Si a mí me dicen, ¿usted está dispuesto a morir por el Once Caldas? Ese día digo, en ese momento digo que sí. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo vivía y moría por el club. Ya no, ya todo es más racional. Pero en ese entonces todo era absolutamente pasional. En la Copa Libertadores, un viaje que usted recuerde o una anécdota en un camerino antes de un juego. Muchos, pero yo sí recuerdo cuando clasificamos en Uruguay. Contra Fénix. Contra Fénix, que perdíamos 2-0. Habían 50 personas en el estadio, 49 gratis y una compró boleta, el petizo. Y decía, mira si soy boludo. 49 pases regaló Fénix. Me venden una boleta, 30 mangos, la compro yo. El único que compró una boleta para entrar era un partido de Copa Libertadores. Yo me acuerdo que cuando se acabó ese partido y nos fuimos a Buenos Aires, ya eso pasó muchos años, nos metimos una mano de vino impresionante. Yo me acuerdo que si el doctor José Manuel ve este podcast, que espero que sí, me dijo, Miguelito, hágame un favor, me regalaron un cartón de vino para que me lleve a Manizales, ahí entre esos baulitos que usted carga. Y yo, claro, doctor, como a las 2 de la mañana, todos ya más prendidos que un berraco y no de tomar. Yo dije, no, tomémonos el vino de este doctor. Yo digo que me lo quitó la Diana o alguna cosa. Empezamos a sacar botellas y a tomar vino de cuenta del doctor José Manuel allá.
Yo me acuerdo que al otro día todos escupíamos morado, y tomamos vino con un berraco, fuimos, salimos. Yo me acuerdo que todos llevamos blue jean y camisetica. Entonces nos íbamos a lugares que no se pueden reproducir. Y me acuerdo mucho de eso, me acuerdo. Ahí llegó uno de los... Venga, y entonces cuando llegó aquí, ¿usted sin vino qué? No, entonces llegué y, yo más asustado que un berraco, yo, señor, me va a reclamar ese vino cuando... Menos mal, el día que llegamos, nos hicieron un tema ahí en el aeropuerto con tanta cosa y todo. Yo, doctor, le pareció, hombre, que una persona de la DIAN llegó ahí, que yo tenía las facturas de esos vinos. Me dijo, pero es que es un vino. Yo, sí, eso me pidió facturas de los guayos, de todo. Me tocó dejar ese vino, me lo quitaron allá porque era eso, que a mí ahí y que teníamos que pagar la traída de ese vino. Dijo, bueno, mijo, pues ¿qué se va a hacer? Afortunadamente clasificamos y todo, y ese vino ya venía en la cabeza de todos. Una paca, un cartón de vino nos tomamos. Después de que fuimos al lugar donde a Rolando le cobraron la platica aquella. Qué recuerdos con eso. Oiga, Miguel, yo sé que ustedes tienen muy buena relación entre los utileros. ¿Con quién entabló así una relación bonita con equipos pues de los que enfrentamos en Copa Libertadores? Vélez, muy amigo de la gente de Vélez. Y ustedes cambian prendas sí. Y todo eso, ¿sí o qué? Y en ese entonces, lástima que no había WhatsApp ni nada, pero por ejemplo, yo me hice muy amigo de un señor de Vélez que enfrentamos varias veces, un señor que en paz descanse, Roberto Molina, fue masajista de la selección argentina y era el masajista de cabecera de Maradona. Y acá en Colombia también. Es que los utileros y los kinesiólogos jugamos un partido antes de que se juegue el partido, y ahí para adelante ya los jugadores resuelven. Pero nosotros jugamos un partido antes de que se juegue el partido. Y nos damos cuenta de que nosotros estamos es para darnos una mano, nada más. Aquí una vez llegó el kinesiólogo del Tolima embalado y me dijo, hermano, necesito que me regale espadadrapo, que se me quedó el espadadrapo y no tengo que coger botas. Tenga, hermano. Después uno llegar a otro lugar y decir, hermano, fulano de tal, le dejé los guayos, me va a prestar un par, ¿cuánto calza? Tanto, póngaselos. Es un gremio muy bonito, es un gremio muy bonito en el mundo entero, porque yo creo que al estadio donde usted vaya, para ser utilero y para ser kinesiólogo y para estar en esos medios, uno tiene que tener calidad humana. Sí, yo siempre... Si no, el fútbol lo termina sacando. Siempre vi que hubo muy buena relación entre los utileros, se conocen, se ven, sí. Cambian prendas. Sí, porque primero no hay una competencia entre ellos y nosotros. Obviamente defendemos, cada uno defiende pero compartimos una profesión muy bonita. Es que ser utilero y ser kinesiólogo y estar en el fútbol, más allá de ser reconocido, es bonito. Es bonito porque es ver el triunfo del ser humano a través de sus capacidades futbolísticas y personales, cómo le gana la vida a la pobreza, a la desesperanza, a la droga, al delito. En un país como el de nosotros, el jugador de fútbol casi que sale del vientre y empieza a correr una carrera contra la pobreza, la falta de oportunidades, el amigo que le dice caminamos a hacer un robo y nos va bien y que se va a poner a jugar. Entonces el futbolista colombiano, yo hablo de los 2000 para acá, de los 90, 2000 para acá, el futbolista es un triunfador, porque le ganó a todos. Porque si usted coge los equipos del fútbol colombiano, son 1000 futbolistas en un país de 50 millones. Por eso el futbolista es envidiado, por eso el futbolista muchas veces es criticado, porque es que son muy poquitos. Son muy poquitos a los que Dios les da ese don. Usted juega. Usted no. Usted es buen hijo, hermano, tranquilo, usted le ponga a administrar una tienda o a usted le doy una carrera, pero usted juega. Y cuando el jugador entiende el valor social que tiene ser jugador de fútbol, porque tiene un valor social tremendo, ser jugador de fútbol para mí tiene el mismo valor social de ser ingeniero, de ser cirujano, de ser arquitecto, o sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el jugador entiende ese valor social y le da valor y realza esa carrera, se gana un espacio inolvidable en el corazón de la gente. Usted hoy por hoy habla de John Biafara y nadie lo olvida, nadie. Y John Biafara nunca ayudó a traer un niño a la vida,
nunca levantó los planos de un edificio, jamás defendió un caso como abogado, pero por el hecho de jugar al fútbol se ganó en el corazón de la gente una recordación eterna. ¿Cómo se da lo de ser kinesiólogo? ¿Fue una necesidad o fue un gusto que usted tenía? No, a mí me gustaba. Entonces yo le decía al médico Osorio, médico, tal cosa, tal otra, y me decía, vea, esto es esto, pero desde la utilería. Entonces él me decía, ¿a usted le gustaría hacer un cursito de venopunción, de esto? Sí, médico, sería bacán, vaya hágalo, vaya haga esto, vaya haga lo otro. Entonces en el año 99, cuando Alexis viene, Alexis García, él venía de Nacional y en Nacional se aplicaba suero. Entonces me dijo, ¿quién es de los dos a aplicar suero? Yo le decía, profe, yo sé aplicar suero, sé tomar. Me dijo, listo, usted viaja conmigo a la Copa Libertadores. Entonces yo viajaba como utilero, pero también aplicaba suero. Y afortunadamente tenía un compañero como Orlando Charri, que no era celoso, ni veía en mí una competencia, ni un enemigo, porque los dos estábamos pugnando porque el club estuviera bien. Y fuera de eso, uno se vuelve, si uno viaja y pierde y el técnico es cabalero, échese la cruz, hermano. Pero si uno viaja y gana y el técnico es cabalero, a uno le cogen cábala. Y yo vuelvo a dejar de lado la modestia en el fútbol. Yo llego al Once Caldas, tiene una estrella, y me voy y le dejo 3. Y una dorada, tan mal no nos fue. Ese título del 2010 fue con 9 con Javier y 10 con Osorio. Y con Juan Carlos Osorio. ¿Qué le dejó Juan Carlos Osorio a usted? No, ahí me di cuenta que el fútbol había cambiado. Y que ahí me di cuenta que el fútbol cambió. Y que el fútbol, como la medicina, necesita especialistas. Que el médico general tiene conocimientos generales. Que el entrenador general tiene conocimientos generales. Pero que el especialista es especialista. Loco, temperamental, lo que quieran. Que la rotación la digieren, no la digieren, lo que quieran. Juan Carlos Osorio, para mí, humildemente, es la persona que más ha estudiado a alto nivel de fútbol en Colombia. Es técnico UEFA. Tiene la máxima categoría de UEFA para dirigir. En Colombia solo él y creo que Reinaldo pueden decir eso. Tipo que le dedicó su vida, después de la frustración de no poder jugar, a estudiar el juego, a estudiar el fútbol. Tanto estudiar también le quita un poquito de posibilidades al azar, porque todo no se puede planificar. Todo lo quiere. Hay que dejar un poquito también a ver qué pasa aquí. Tener bajo control todo. Sí, y hay que apostar un poquito, y hay que ser un poquito arriesgado y un poquito loco. Él se fue al otro lado. Yo gano 6-5, soy feliz. No, porque le hicieron 5 goles, tampoco. Pero él era, para mí, Juan Carlos Osorio, un especialista del fútbol. Un especialista en una rama del deporte llamado fútbol. Especialista. Porque yo recuerdo cuando nosotros perdemos en Manizales contra Cruzeiro 2-1. Entramos al camerino más aburridos que Celador sin radio, dijo el hombre. En Belo Horizonte ganamos 2-0. Esta semana vamos a preparar el partido y vamos a hacer 2 goles, así y asá. Vamos a hacer goles, vamos a explotarle a ellos las debilidades que tienen, tanto en la pelota detenida como en las contraataques, porque ellos no refieren bien. Ese man trabajó el partido toda la semana previa al viaje de Copa Libertadores. Cuando el partido empezó, parecía que todo jugador tuviera un manual y lo fuera leyendo durante el juego. Y lo que el man dijo fue: pelota parada, Diego Amaya, ¡pim! Contraataque, Pajoy, pegan el palo, entrada y lo juega. Ahí dije yo, esto ya, lo de la motivación y la palmadita en la espalda y lo de eso, no, eso ya cambió. Aquí ya tienen que ser manes que le metan a esto ciencia y ese señor la tenía toda. Y con Javier Álvarez en el 2009, nosotros ya habíamos tenido una temporada con el 2000, en el 2000. Sí, en el 90. Y en el 2009, ¿cómo lo percibe? Que son también campeones. El título del 2009 es un título y ahí está, y nadie nos lo va a quitar.
pero la gente no lo saborea tanto. Es un equipo que se mete por la ventana a los 8, que estábamos entre que sí, que no. Eso sí, era un equipazo que dejó armado el profesor Bernal. Un equipo que tenía la posibilidad de Landázuri, que era un arquerazo, que tenía extranjeros, pero cuando los extranjeros eran extranjeros, cuando tenían pasaporte extranjero y en la cancha rendían como extranjeros. Casanova metía como un animal, o sea, Casanova era un caballo para meter. Entonces, claro, más allá de la nacionalidad, eran manes que llegaban a quitarle el puesto a un colombiano, pero con capacidad. Ariel Carreño, otro jugador de capacidad, o sea, el fútbol es de buenos y de malos. No soy de que argentino, que cómo le va a quitar no, si el colombiano se dejó quitar la comida, le dejó quitar. Tenía un gran equipo, John Biafara, Sinisterra, teníamos dos luces, Sinisterra y Wilson Mena, eran dos balas. Teníamos a Iron Pérez, que era un mago para jugar fútbol. Iron Pérez, mago para jugar fútbol. Alexis Enríquez, un caudillo, un defensor de una categoría clase mundial. Pero la gente, ese título para mí no deja tanto, no llena tanto como el pecho del hincha, como el del 2003 y el de la Copa. Y el del 2010, porque es que el del 2010 fue un título inobjetable. Este equipo, después de que iban a echar a Osorio, un partido que perdemos en Cali 5-3, me llama el doctor José Manuel López y me dice, hable con esos manes a ver qué van a hacer porque Osorio está echado. Yo le digo a Alexis, Capi, este man no amanece mañana. ¿Cómo? Todo el mundo para atrás. Todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? No, esto hay que hacer algo. Listo, llamemos al presidente, que esté a las 12 de la noche en el estadio, que a esa hora llegaba. 12, 1 de la mañana. A las 4 de la mañana más o menos salió la gente de ahí y Osorio seguía. Le habían dado 2 partidos más. Después jugamos contra Quindío. Le ganamos a Quindío por allá, con el último estirón del muerto. Y de ahí para adelante no nos va a parar nadie. Ese equipo salió aplaudido a rabiar del Atanasio. Todo el Atanasio, 40.000 personas del Once Caldas con uniforme azul. Goles de Pajó y Dairo, goles de Cuero y Dairo. Los 40.000 espectadores del Atanasio no tuvieron ningún problema en aplaudir al Once Caldas. Un equipo tremendo. Pero el del 2009 no fue tan consistente. Hizo unos buenos cuadrangulares, entró por la ventana, hizo buenos cuadrangulares. Tolima le dio una mano, Equidad le dio una mano grandísima. Y hizo 2 partidos redondos en la final. El de acá 2-1 con un golazo de Nondir. Y allá sí fuimos una sinfónica. Miguel, yo sé que usted ve las derrotas con otros ojos y usted es más aterrizado que a veces uno como jugador. Y es muy duro. Yo inclusive me cuesta ver los penales de esa final contra el Porto en Tokio. Usted esa derrota, ¿qué le deja como pues, integrante lógicamente del once en ese momento y como persona? Porque usted mira, yo sé que usted lo ve con otros ojos, el tema de las derrotas, y eso fue algo durísimo para ese grupo que pudimos estar en la final. Elkin, yo nunca lo he hablado con nadie y hoy se lo voy a decir. Nosotros no ganamos en Tokio por la plata. Porque empezó a aparecer el dinero. Y hubo gente que se resquebrajó mucho la relación a raíz de la repartición de los premios del título de Copa Libertadores. El equipo ya no era tan sólido, ya no era tan fuerte. Vino la embriaguez del éxito. El éxito embriaga, el éxito te emborracha y te lleva a unos escenarios de locura y de borrachera tremendas. Pero cuando despertás el guayabo, la derrota es muy grande también. Porque, ahí voy a lo que le decía ahora, porque esa mística tiene que estar todo el tiempo cohesionada con las buenas acciones. Yo escuchaba todo.
si yo no que si a mí quedamos campeones y no me dan lo que yo me merezco, me enciendo a trompadas con fulano porque a mí no me van a tumbar, es que yo jugué tantos partidos de copa y no me dieron la plata que yo quería. Ahí ya ve uno que empieza el factor humano normal, es lógico que todo el mundo pelee por su plata, pero se puso por encima la plata a la gloria. Todo el mundo quería más la plata que daba quedar campeones que quedar en la única intercontinental, la última de la historia como campeón. Ese fue un atenuante. Otro que hoy lo puedo decir, al problema Montoya le faltó riesgo, le faltó arriesgar. Yo me acuerdo, y voy a hacer una infidencia también, eso la gente no lo sabe, que el profe Montoya iba a meter a Araujo al partido. Y Alcázar se paró y dijo, pues sí, mete a un pelado por encima mío, me mete a mí, ¿qué tal? Porque el finado de Nigris tenía en el contrato firmado que él tenía que jugar la Intercontinental. O sea que el Once Caldas entró con 10, es un decir, entró con 10 jugadores al partido porque uno de ellos era ficha puesta, que era de Nigris. El Nigris tenía firmado en el contrato que él tenía que jugar la Intercontinental. Entonces fueron muchas cosas. A la larga tampoco era para nosotros, no se nos dio desde el penal que no le pitan a Edwin, le hacen un penal inmenso a Edwin. Yo me acuerdo que a la Rionda le dijimos de todo en el aeropuerto de Narita, y el hombre, no, qué pena, ni nada. Con VAR, hoy lo pitan, y somos, por lo menos, hay penal. Pero ya habían cosas que no funcionaban, ya habían celos, habían un montón de cosas, y no solo celos nuestros, o de los jugadores, que es lo más lógico, celos de los dirigentes. Los dirigentes eran un grupo de amigos que andaban de la mano para todos lados, pero cuando llamaban a don Jairo a darle los premios, porque no lo llamaban a todos, es que Jairo a toda hora apareciendo él. ¿Por qué? Porque ya empieza, cuando no había nada, todo el mundo escondía. Hey, ¿cuándo pagan? Hablen con Jairo, que es el presidente. Hey. Pero cuando aparecieron los éxitos y don Jairo era el que aparecía, ya los otros tenían celos y tenían rabia de no aparecer ellos. Ya había gente que se movía más la quijada arriba, pero solamente iban para la foto y ya. Pero cuando las papas quemaban, don Jairo, Juan Bernardo, Jorge Iván, José Manuel eran los que ponían el pecho a las balas. Los otros eran ahí figuras decorativas. Entonces, esos celos también hacen que el Once Caldas, mire que es que una cosa históricamente encadena otra. Si ese grupo de amigos no se pelea, si ese grupo de amigos sigue unido, si más allá de los celos y de las cosas que se generan, no se da, no se presenta, al Once Caldas no lo venden. Porque eso, desde el 2005 y desde que empezó a rebajarse esa relación, trae desde el 5 hasta el 12, que es donde dicen el equipo va a desaparecer. Mentiras. No ha desaparecido el Pereira que le debe a todo mundo. No han desaparecido equipos que les han comprobado situaciones de narcotráfico, de un montón de cosas. Va a desaparecer el Once Caldas por deudas. Eso, yo no he visto a la DIAN dirigiendo nunca un equipo. El director de la DIAN, sale usted, entra usted, y el subdirector de la DIAN, vamos a contratar a fulano. No, eso no, esa gente no se encarta con eso. Pero ahí vamos a la parte humana, el ego, el manejo del ego. Yo también tuve ego, porque fui un man que le tocó vivir cosas, y seguramente cuando ganamos la copa yo era un tipo que creía que era importante, o creía que era causal de eso. No, eso, los años, es lo único que uno le enseña, los años. Y uno de esos miembros de esa junta directiva, yo lo asistí al bien morir, el doctor Juan Bernardo Botero, yo lo asistí de 2016-2017 cuando yo salgo del 11, y él me dice, yo no me quiero morir enemistado con Jairo Quintero. Y vienen y se dan la mano y se abrazan y todo, porque eran muy buenos amigos, pero se generó una cantidad de egos entre ellos y de celos y de cosas que hicieron que el equipo 8 años, 10 años después sufriera las consecuencias de eso. Miguel, usted es muy recordado por un gesto que tuvo en un partido, que iba a haber como una pelea y usted saca un pañuelo blanco. ¿Cómo es esta historia? Eso fue el 20 de julio del 2008. Once Caldas Atlético Junior. Partido durísimo, bravo.
Yo recuerdo que iniciando el partido, la Di Mayor mandó unos pañuelos para pedir la liberación de Ingrid Betancourt y de los diputados y de todos los secuestrados. El árbitro pitaba y todos tenían que ondear los pañuelos apenas el árbitro pitara. Sí. Eso era durante 1 minuto más o menos. Cuando pasa el escenario de que se levantan los pañuelos, yo guardo los pañuelos en la sudadera, se termina el primer tiempo, preparamos el segundo tiempo, yo quedo con pañuelos en el bolsillo, yo no me entero de esto. Cuando Samuel, por allá minuto más o menos 80, se va a poner a pelear con un defensor uruguayo del Junior. Y eso pasa junto al banco de nosotros. Yo me tiré a pelear también. Cuando yo me meto la mano al bolsillo, yo me siento algo ahí, yo era un pañuelo, yo cómo me voy a poner a pelear, hombre, la paz, hombre, la paz. Hacía mucho rato estábamos orando por los secuestrados y nos vamos a poner a pelear aquí, hombre, la paz. Ese acto simbólico que yo pensé que no pasaba de ahí, hizo que los ánimos se calmaran, que la gente se riera, que nos ganáramos 2 minutos y que el Junior dejara de atacar para empatarnos. Y cuando se terminó el partido fue cuando yo me di cuenta tal vez del valor simbólico que ha tenido ese momento. Un simple pañuelo evitó lo que ha podido ser una pelea. Y eso dejó sensaciones muy bonitas. Eso me valió un premio nacional de Juego Limpio que me dio el periódico El Espectador. Y fue bonito, fue muy bonito. Lo recuerdo con mucho cariño porque esa fue de las pocas veces que uno se da cuenta que a los actores de reparto como nosotros también la vida nos da un premio. Y yo era el actor de reparto peto, reparto guayo, reparto agua, reparto eso. Sí, y la vida también nos tenía preparados a ese momento. De la actualidad de Miguel, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿La familia? Bueno, hay muchos aspectos que a uno le cambian la vida del Kim. La muerte de mi padre en el año 2020, la unión con Alejandra, la vida de Manuel, son aspectos que valen lo que vale un título. Porque ya ganamos en el fútbol, ahora tenemos que prepararnos para ganar en la vida. Pero no ganar dinero y fama, sino ganar tranquilidad, sabiduría, paz interior. Mi padre muere y él me deja legado un negocio que él tenía de ventas ambulantes por diferentes zonas del Tolima y del norte de Caldas. Y yo veía que él no se iba de este mundo hasta que yo no le prometiera que yo me iba a dedicar a eso. Y pues con la ayuda de mi esposa que está acá, con Alejandra, incursionamos en ese medio. Ella es trabajadora social, pero me ayudó mucho a potencializar el negocio y hoy por hoy soy un comerciante de todo lo que son productos desechables y de consumo masivo. Tengo un camión, yo mismo lo cargo, yo mismo trabajo, lo descargo, voy, llevo los pedidos, tomo pedidos y atiendo a una gente maravillosa. Atiendo a los campesinos del Páramo, de Letras, atiendo a los campesinos de Murillo, Herveo, Fresno, Padua, comerciantes, gente buena, gente como nosotros. La vida nunca les dio fama, pero les dio capacidad de hacer plata, les dio inventiva. Gente con segundo de primaria, tienen 2 o 3 graneros, 2 carnicerías. Entonces es gente brillante que tal vez nunca le ha interesado ser importante, simplemente se han dedicado a ser felices nada más. ¿Y con el fútbol? Pues con el fútbol, el proyecto de Caldas, que es un proyecto que tenemos con los amigos, de disfrutar el fútbol, de dejar de lado ese fútbol en el que nos conocimos, que era un fútbol que tenía muchas obligaciones y muchos deberes y muy pocos derechos. Si nosotros nos tomamos esta misma copa de vino en una concentración, nos metíamos en un problema. O si nos tomábamos la misma cerveza en una concentración, era un problema. Nosotros vivimos una vida muy privativa de muchas cosas. Entonces, ahora el fútbol es más de eso, de hablar de lo que pasó, de recordar lo bueno, de ir a un partido, a un pueblo, para que la gente tenga de cerca a la gente que veía por televisión, a usted, a Mauricio, a Harry, a Rolando. Entonces me gusta eso, me gusta llevarle a la gente ese vehículo de fútbol y de los jugadores que hicieron grande el fútbol, porque ustedes hicieron del fútbol lo que el fútbol es hoy. Ustedes
la vida ha sido injusta y la historia de pronto no les ha reconocido todo lo que hicieron los jugadores que defendieron el Once Caldas para que haya tanto hincha del Once Caldas. ¿Por qué los hinchas anteriormente eran de otro equipo, de los que ganaban? Entonces, me gusta eso, me gusta que la gente de los municipios, porque es que el Once Caldas de Caldas no tiene ni el nombre, porque Caldas no tiene nada que ver con el Once Caldas. Yo recuerdo una vez un partido, íbamos a jugar en Supía, y 20 peludos de Nacional no dejaron que nosotros jugáramos en Supía, que porque Supía era territorio de Nacional. Y nos tocó llegar a Supía y devolvernos, porque 2 policías que habían dijeron, no, hay una zonada aquí, hay un problema. Increíble. 20 peludos no dejaron que el Once Caldas, que es de Caldas, jugara un partido en Supía. Y Supía siendo de Caldas. Yo creo que eso le falta, al Once Caldas como institución le falta abrirse más a los municipios. Pero no ir y llevar la sub-20 y la sub-17, no, llevar el equipo profesional. Y que el equipo profesional sea un té de pueblo, porque de ahí vienen. Porque el jugador llega a un momento en que pide un montón de cosas y cuando las tiene no quiere retornar nada. Venga, es que vamos a ir a una visita a la cárcel, qué pereza la cárcel, no. Vamos a ir a una visita al hospital, no, al hospital ¿para qué? No, yo no puedo, yo tengo que hacer una vuelta, yo tengo terapia. Por eso digo que al jugador se le olvida esa parte social, que es muy importante. El jugador es un actor social fundamental, que cuando lo interpreta es un activo tremendo de la sociedad. ¿La salida del Once Caldas fue dolorosa? Sí, pero el Once Caldas me aprendió algo. Yo del Once Caldas le aprendí muchas cosas, pero una fue la dignidad. La dignidad es una palabra muy prostituida y la dignidad jamás se puede negociar. Y jamás se puede dejar pisotear. Y la dignidad no tiene nada que ver con conocimiento, ni con dinero, ni con fama, ni con nada. La dignidad yo creería que está en las vecindades del alma. Por eso, cuando una persona es realmente mala, lo primero que hace es quebrantar la dignidad de la persona que quiere generarle mal. Entonces, cuando vi que la dignidad mía quedaba en entredicho, o para quedarme en una institución tenía que pisotear mi dignidad, dije, ya no le pertenezco a esa institución. Me dolió, todavía me duele, porque yo me veía ahí todo el resto de mi vida, porque yo nunca había proyectado nada distinto a estar ahí. Y yo pensaba que el mundo empezaba cuando abrían la puerta 18 y empezamos a entrenar, y terminaba cuando cerrábamos la puerta de maratón y nos íbamos a la casa. Yo no sabía que afuera había un mundo, porque yo me dediqué al mundo fútbol, al mundo 11, no más. El Once Caldas pasó a ser mi presente, mi futuro, mi pasado. Y yo, como Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Para mí no había más que Once Caldas. Cuando salíamos a vacaciones, yo era desesperado por entrar, porque no me hallaba, no encontraba algo diferente al fútbol. Me gustaba cuando empezaban los entrenos, cuando se terminaban. Me gustaba cuando íbamos a concentraciones. Me gustaba porque tal vez yo nací para eso. Pero abruptamente me tuve que ir de ese mundo, y los años y las personas y Emanuel hizo que esas heridas se terminaran. Entonces, ¿cómo ve Miguel la vida ahora? ¿Qué disfruta hacer? Disfruto llegar a la casa y que Manuel abra la puerta y se me tire y me dé un abrazo. Disfruto irme con Emanuel y con mi señora en el carro o para algún lugar en los que siempre quise estar y por estar con el fútbol nunca estuve. El Bosque Popular, la 23, comernos un dedo de queso en la 23, tomarnos un tinto en el Parque Villamaría. Esas cosas que a uno le parecen tan naturales, el fútbol las desnaturaliza. Porque cuando uno se entrega al fútbol en cuerpo y alma y pierde, uno no sale. Y gana, a los 3 días tiene otra prueba, y a los 3 otra, y a los 5 otra. Y la gente se vuelve que nada le sirve. Y cuando uno esto lo sufre y lo vive y lo siente, perder es sinónimo de vergüenza. Y ganar es sinónimo de obligación, de seguir. Cuando ganar es una excepción. Y perder es muy cotidiano, a no ser de que uno trabaje en el Real Madrid o en el Manchester o algo. Perder es muy cotidiano. Y cuando la gente cree que
que la Copa Libertadores se va a presentar cada 2 años, cada 3, es donde aparecen las frustraciones. Y cuando la gente no entiende las políticas del club ahora, es donde aparecen las frustraciones. Porque desafortunadamente la gente se mal acostumbró a que un puñado de muchachos por monedas los llevaron a conocer el elixir de la victoria. Manizales se embriagó de victoria con un montón de muchachos que jugaban al fútbol y que cobraban monedas por jugar al fútbol. Y cuando esos muchachos quisieron ir un poquito más allá, ya no eran jugadores de fútbol, ya los llamaban disque mercenarios. Pero gente que nunca jugó al fútbol sí se enriqueció de cuenta del fútbol. Y nunca le dieron una patada a un balón, ni nunca jugaron en Barranquilla a las 3, ni nunca sintieron lo que era una plancha de atrás. Ellos sí tenían derecho a conseguir plata, los jugadores de fútbol no. Los jugadores de fútbol que pensaban en mejorar los contratos eran mercenarios. Entonces, la gente pensó que ganar, si lo hizo un equipo como el Once Caldas, es fácil. Y hace muchos años no estamos ni cerca de un título. Y la Copa Libertadores volvió a ser la utopía que para nosotros también era. Bueno, el día de hoy hemos tenido a Miguel, agradecerle por estar acá. Sabe que lo admiro y mucha gente lo admira aquí en Manizales, en Caldas. Gracias por su amistad. Es historia de nuestro equipo del alma, Once Caldas. Es una persona que es abierta totalmente. Si nos quedamos aquí hablando con él, pues seguramente vamos a estar muchas horas porque tiene muchas historias, anécdotas y creo que el espacio de hoy nos sirvió un poco más para conocer a una gran persona como Miguel, que le dio mucho al Once Caldas. Como dice él, le dejó mucho al fútbol. Así que Miguel, muchas gracias por acompañarme y seguramente nos veremos por acá otra vez porque esta es su casa. Muchas gracias, Elkin, por este espacio tan íntimo y a la vez tan conocido. Porque acá hablamos de situaciones que eran códigos de camerino, situaciones que se vivían en un camerino y ese camerino era un hogar, el hogar de paso nuestro era un camerino. Y hoy poder hablar acá con naturalidad de un pasado brillante y otro no tan brillante, y poder hablar de los días grises y los días soleados que hemos tenido en el fútbol y en la vida, pues es una catarsis, es verdaderamente la posibilidad que uno tiene de ir limpiando un montón de cosas que uno carga o que a veces teme decir porque tal vez no puedan ser tomados como uno quiere que se sepa. El Once Caldas tiene una historia muy bonita, muy grande, que empezó hace mucho tiempo y que yo creería que con buenas personas y con la anuencia de un montón de gente que quiere estar ahí, seguramente pueden volver a los logros, los títulos, más allá del dinero y de todas las situaciones modernas que son importantes y hay que tenerlas. El fútbol lo juegan seres humanos y cuando los seres humanos están contentos y están queridos, logran cosas como la que logramos nosotros, ganar una copa. No es nada distinto a una gratitud inmensa como usted, Elkin, por tener acá una persona que nunca jugó un partido. Yo nunca jugué y la gente me quiere y eso para mí vale más que cualquier indemnización o plata que uno pueda tener o que le haya dado el fútbol. Que la gente lo quiera a uno por lo que uno hizo es impagable. Y hoy por hoy yo disfruto de eso. Yo voy con mi señora y con el niño. Adiós, Rodita, rodas. Y que la gente lo reconozca a uno después de hace 9 años haberse ido al Once Caldas. Tiene un valor muy grande. Entonces le agradezco este espacio, Elkin. Consérvelo. Traiga gente acá. Vivamos el fútbol como era. El fútbol del contacto. No el fútbol del o el fútbol de Louis Vuitton, o el fútbol de las lociones, o el de los carros deportivos, no. El fútbol de esencia, los orígenes. Si volvemos a los orígenes, seguramente muchas cosas van a estar de nuevo como eran antes. El tiempo ha cambiado, el ser humano no. Es que hay mucha gente que
que solo se queda con los 90 minutos, con el partido de fútbol, y nadie sabe toda la gente que rodea o toda la gente que está detrás de un partido de fútbol. Entre eso estuvo usted por muchas batallas que tuvimos, el que conduce el bus, los que trabajan en las oficinas, los que hacen mantenimiento en el estadio. Mucha gente no ve eso y son muy importantes para un equipo de fútbol. Así que usted todo lo que ganó fue con la pasión que usted le colocó a su profesión, por el empeño, por la disciplina, por las ganas de salir adelante, de hacer historia, aunque mucha gente no sepa que detrás de un partido de fútbol se necesita ese tipo de personas. Así que nosotros como jugadores tenemos mucho por agradecerle a esas personas y especialmente a usted, Miguel. Muchas gracias, Elkin, por estar acá, por la invitación. Y muy bueno todo esto. Muy bueno que las voces que quedan en el olvido y que tienen cosas que hablar vuelvan y le cuenten a la gente qué pasó. La gente cree que en el fútbol acá empezó en el 2015 o en el 2016. El fútbol acá hace mucho tiempo se juega. Y acá se ganaron un montón de cosas cuando las apuestas no daban nada por ganar. Te agradezco mucho, Elkin, la invitación. Y como los loros, me dio vinito para soltarme la lengua, ¿no? No, se no necesita eso. Aquí en la Zurda de Soto, Miguel Rodas. Acuérdense pues de suscribirse, de darle a la campanita ahí y los estaremos leyendo en todos los comentarios. Un abrazo a todos.